una preparación cultural, hay que reconocerlo, mucho mayor que Madre Socorro. Manolo decía que había estudiado en la escuela amiga Pía. Había aprendido a leer, a escribir, las 4 reglas. Escribir le gustaba poco, dice ella, le gustaba más leer. Y claro, la forma en que lo expresan no es la forma en que lo expresan un San Juan de la Cruz en un cántico espiritual, o una Santa Teresa en el Libro de la Vida, o un San Agustín en sus confesiones. Pero la experiencia es la misma. Mira, el segundo aspecto que yo quisiera resaltar, cuando tengáis este libro en las manos, este libro no es una autobiografía, al modo como entendemos la autobiografía de los famosos actuales que se adaptan toda su autobiografía, que comienzan desde el principio hasta el final. Pertenecería a un género literario religioso que en teología espiritual se llaman las confessio laudis, las confesiones de alabanza. O sea, es una confesión, una afirmación con certeza, con voluntad fuerte, de darle gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con ella. Por la misericordia de haberla escogido religiosa, de haberla escogido su esposa, por la misericordia que ha tenido de enamorarse de ella. Mira, la experiencia mística, más o menos todo, algo sabemos, es una experiencia que tiene una característica principal y que es inefable. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede expresar claramente en un lenguaje racional, lógico, incluso hasta razonable. Es muy difícil expresarla con palabras, más difícil ponerla por escrito. A lo largo de la historia de la mística, yo me detendría en 3 formas en que los grandes místicos han expresado su experiencia de Dios. Una es la más sencilla, la más normal, y es las comparaciones. Comparaciones con cosas de la vida diaria. Y ya es una comparación, por ejemplo, cuando pasan momentos de sequedad en su vida, parece que Dios se ha escondido. Dice, es como una madre cuando se esconde para jugar con su niño y su niño llora y empieza a llamarla y entonces ella ya ve que el juego ya no es eso y va corriendo y lo consuela, lo coge. Otra comparación que hace muy bonita y que la iba a decir al final, pero yo la digo ya, bueno, la explicaré al final, pero compara a la Virgen como si fuera una alberca, un depósito de agua. Ese quizás sea el lenguaje más, digamos, más directo o el que más, para poder expresar esta experiencia que tienen los místicos y que tuvo Madre Socorro. El segundo lenguaje es el lenguaje del amor. Ese quizás sea donde mejor se expresa. Es verdad que esto, sobre todo a partir del siglo XVI, con la reforma luterana, la contrarreforma católica, Lutero, pues ahí la Inquisición se metió mucho. Todos hemos leído algo de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, yo traigo aquí algo. Y muchas veces había también fenómenos que eran falsos, los iluminados. Pero es el lenguaje del amor como mejor se expresa. Hay un autor espiritual franciscano, Francisco de Osuna. Hago un paréntesis, si hay aquí algún investigador o alguien que quiera, hay una hipótesis de un periodista de Osuna, de principios del siglo XX, 1905, 1910, escribe un par de artículos en la ABC de Madrid, y dice que Francisco de Osuna, autor de muchos libros de espiritualidad, y ahora veremos, nació en Archidona, en el castillo de Archidona. Su padre había sido Diego de Villaseñor y que había estado son hipótesis, da argumentos bastante plausibles, pero había estado en la guerra de Trípoli. Francisco de Osuna en su biografía lo nombra también. Su sobrino era el señor de Villaseñor. El alcaide de la fortaleza, Diego de Villaseñor, había estado en la guerra de Trípoli también. Él lo único que cuenta es que su juventud la pasó en Osuna sirviendo a los duques. Bueno, ahí lo lanzo, el que quiera que se ponga a investigar. Pues este Francisco de Osuna escribe varios libros, y uno de ellos, el tercer abecedario espiritual,
Quizás sea uno de los libros más claros en los que manifiesta la forma de explicar la experiencia mística con lenguaje de enamoramiento humano. Este libro, en los tiempos de Santa Teresa, si habéis visto alguna película de ella o novela, este libro ella lo tenía, lo había leído en la casa de un tío suyo. El libro estaba puesto en el índice de la Inquisición, se lo encuentra, que está en su poder, lo queman, es procesada, bueno, tiene varios procesos. Pues quizás sea este, bueno, ya se hablaba con lenguaje de enamoramiento de toda la mística de la Edad Media, pero quizás sea este autor, y a partir de ahí Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Voy a poner un par de ejemplos de San Juan de la Cruz, de lenguaje de amor para expresar esta experiencia mística que no se puede expresar. La gente menos conocimiento puede decir, esos son poemas de amor humano, poemas eróticos. Dice San Juan de la Cruz: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. En otra estrofa de La noche oscura, dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Decía un fraile carmelita en el primer proceso contra él, decía, ¿qué va a entender un canonista, un teólogo dogmático de la Inquisición cuando leyera esto? Pues bien, como decía, se expresa en este amor y sobre todo alcanza su punto cenit cuando este lenguaje de amor es expresado en poesía, como estos ejemplos que acabo de citar de San Juan de la Cruz. Santa Teresa tiene también algunos, y María ha hablado de varias poesías de ella. La primera, la canción que han cantado la hermana al comenzar, la letra es de Madre Socorro, Sor Francisca, una monja, no solo María Francisca, la ha compuesto la música, pero la letra es de Madre Socorro. Pues como decía eso, es una experiencia inefable, una experiencia que no se puede comprender. Ejemplo de esto lo tenemos en vuelvo atrás, La nube del no saber, un anónimo inglés del siglo XV, creo que sí, no, XIV, del siglo XIV. Es un místico anónimo inglés del siglo XIV, La nube del no saber. No voy a parar, es un libro precioso, pero eso, es entrar donde no se sabe. Es comprender no comprendiendo. Os voy a poner otro ejemplo también de San Juan de la Cruz. Es que me gusta mucho San Juan de la Cruz, por eso voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo primero en prosa, es más difícil, después en verso veréis qué bonito se entiende el verso. Dice San Juan de la Cruz en los dichos de Luis Amós, dice: una de las grandes mercedes y grandezas que en esta vida accedió a un alma, el regalo que Dios le hace, aunque no de asiento, sino por vía de paso, o sea, en momentos puntuales de su vida, no para siempre, es darle claramente a entender y sentir tan altamente a Dios que entiende claro que no se puede entender ni sentir del todo. Qué lío, ¿verdad? Os lo voy a decir ahora el mismo San Juan de la Cruz en verso. Dice: estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y cuanto más alto se sube, tanto menos entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Es una nube tenebrosa que alumbra la noche. Por eso quien lo sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Os voy a leer lo que dice Madre Socorro. Dice: son tantas las diferentes cosas que experimenta el alma que no sé explicar lo que le pasa. Si supiera explicarlas, lo haría por cumplir con la obediencia. Le había mandado su director espiritual que lo escribiera todo, mamá, por obediencia. Pero no me sé explicar.
Si algún día mi amado esposo me diera luz para ello, lo haré. Hoy no puedo explicar ni las cosas que otros días me habían sido fáciles. Tengo el entendimiento oscuro. No está expresado de forma tan poética como San Juan de la Cruz, pero la experiencia es la misma. Santa Teresa de Jesús. A Manolo lo voy a marear, porque le había puesto yo un orden y el orden me lo estoy saltando antes para atrás. Lo hace igual. Santa Teresa había, como había comentado antes, había leído este tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Y hay varias experiencias. Hay varias experiencias que son muy reveladoras. Por ejemplo, todos conocemos la transverberación de... ¿Quién es el escultor? ¿Bernini? Bernini. Que un ángel está atravesando con una flecha el corazón de Santa Teresa. Pues vamos a leer a Madre Socorro a ver lo que dice. Dice, desde el dicho día hasta el presente, me entra de pronto un amor tan grande a mi Dios que me enciende, me hiere el corazón como una saeta, una flecha, y me causa dolor como si me clavaran alguna cosa con mucho ardor. Más o menos, según la fuerza que trae, algunas veces parece que me hacen una herida y luego otra y otra, pero con tanta dulzura y consuelo en el alma que solo esta experiencia lo puede explicar. Aquí hay una rata. Dice ella, quien lo experimenta. Vamos a leer San Juan de la Cruz. Una saeta que la atraviesa, como a Santa Teresa. Una herida sobre otra herida sobre otra herida, dice, pero con tanta dulzura. Vamos a leer San Juan de la Cruz. Dice, oh cauterio suave. Cauterio es un hierro rojo vivo que se utilizaba para cauterizar las heridas, para desinfectarlas y que cicatrizaran. No teníamos antibióticos, entonces un hierro rojo vivo se aplicaba en la herida. Es un cauterio. Fijaros lo que dolía una herida abierta, ponerle un hierro rojo vivo. Y dice San Juan de la Cruz, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y a toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Vuelvo a repetir, es una maravilla la expresión en amor y en poesía de San Juan de la Cruz. La experiencia, la misma. Luego ella habla también de su método de oración. Ella dice que no era muy rezadora, o sea, no era mucho de muchos rosarios ni de mucho... pero que ella tenía una forma de rezar que Dios la había inspirado, y era que cogía un pasaje de la vida del Señor, ella sobre todo en la Pasión, y en su imaginación se lo representaba, y ella se ponía como si estuviera allí. Los que habéis leído a San Ignacio de Loyola, el libro de los ejercicios, este es su método de iniciar la oración. Dice rezar un Pater Noster, una Ave María, Jesús ante Pilato. Vamos a imaginarnos cómo está Pilato, cómo está Jesús, de cómo está vestido, qué le han hecho. O sea, ella descubre este método, Dios se lo regala. Y es el mismo de San Ignacio, de los ejercicios espirituales. Tiene experiencia, la que he leído, y muchísimas más, que le arde el pecho, pero que lo siente físicamente ese calor. Santo italiano, hasta ahora he dicho españoles, que el inglés, San Agustín, era tunecino, lo que hoy es Túnez. Pues San Felipe Neri, un italiano. San Felipe Neri dice que tenía la experiencia del amor de Dios, le causaba tal calor en el corazón, calor físico, que se tenía que desabrochar la sotana y la camisa y echarse agua. El Socorro dice que algunas veces tuvo que salir al patio del convento a refrescarse. Y hay una tradición, veis aquí en la diapositiva, ella no lo cuenta específicamente, pero hay una tradición entre las religiosas, de las mayores que se la han contado a otras, que hay veces que tenía que ir a la pila del patio. En el patio había varias pilas,
una seguida de otra.